2021. Tenemos el agrado de tener como instructora a Juan Oliva, nuevo integrante de OpenDireito. Gracias por estar acá, Juan. Es un reconocido especialista en ciberseguridad, Linux y voz sobre IP, con más de 15 años de experiencia. Proyectos de ethical hacking, análisis y explotación de vulnerabilidades, implementación, integración de plataformas VoIP, certificaciones vigentes en ethical hacking, Linux y telefonía IP. Y está también con nosotros los hombres X de Hyperfect, ya lo conocen, Federico y Pablo. Juan, bienvenido, te paso la palabra. Esto va a ser más como una charla, chicos. Espero que la disfruten, hagan sus preguntas al final. Vamos a tener un súper sorteo al final que incluye una beca para el curso que comienza mañana de Fortificando tu Asterisk. Y adicional, 2 códigos de 25% de descuento para el curso de mañana. Listo, Juan, bienvenido. Que no son acumulables. Gracias, Gaby, muchas gracias. No son acumulables, eso es. Bienvenidos, chicos, ahora sí, comiencen el webinar. Muchas gracias, Gaby. De tenerlos acá. Gracias. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Bien, por suerte. Hace rato que no hablábamos. Sí, parece mentira. Pasa el tiempo volando. Pablito, si querés empezar vos con algunas preguntas. Sí, la verdad ordenando. Ya de por sí es muy bueno contar con Juan, que pueda estar también para brindar el curso de mañana y hoy en este webinar, donde vamos a tratar de acribillarlo a preguntas, ya que es que no se da muy a menudo que una persona que sea especialista también en seguridad y sea también especialista en el mundo VoIP. Entonces, la verdad que es un lujo. Claro, es un lujo tenerte y poder preguntarte un montón de cosas que seguramente la gente también va a querer preguntar. Así que bueno, como para arrancar. Sí, claro, vamos a ver ahí cómo evoluciona. Cómo vamos, digamos, ahí. Espero, digamos, responder adecuadamente sí, tranquilo. Juan, el tema de la pandemia, ¿potenció aún más los ataques? Te pregunto esto porque, ya que mucha gente tuvo que empezar a conectarse en forma remota, las empresas también tenían que brindarle esa posibilidad a su gente, y por lo que vimos, muchas empresas cayeron a desesperación y expusieron por demás sus plataformas, las PBX y todo. Por eso la pregunta. Pues sí, definitivamente que sí. O sea, es decir, por un lado, digamos que empresas que, digamos, de alguna forma cuentan con personal, de alguna manera que tiene ciertos conocimientos de cómo exponer servicios, lo hacían, digamos, digamos que usando los mecanismos de alguna forma normal, pero también existían por otros lados personas que digamos que de alguna forma por resolver los problemas de manera, digamos, lo más rápido posible, como se puede decir, digamos que hacían lo más fácil, ¿no? Entonces, y no necesariamente en temas de seguridad lo más fácil es lo correcto, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho que sí, o sea, digamos que al inicio de la pandemia, como yo digo, fue el boom de las VPNs, el boom de los accesos remotos, el boom también de los incrementos de anchos de banda, ¿de acuerdo? Porque había que soportar toda esa carga de que venía de afuera, y por tanto también un incremento sustancial de diversos tipos de ataques en general digamos que no solamente a plataformas de voz IP, sino también en general, digamos que a plataformas de, digamos, de sistemas de información en general, ¿no? Entonces, sí, o sea, definitivamente potencia mucho.
inclusive hubo ataques, muchos, por lo menos en Perú, por ejemplo, aprovecharon y si siguen aprovechando de hecho las ayudas, digamos que los programas de ayuda que brindan los gobiernos para generar falsas campañas donde la gente, digamos, ingresa su información y se compromete y terminan vulnerando, digamos, su información, ¿no? Entonces, eso, si bien el sitio al inicio fue como una ola, pero hoy por hoy todavía, digamos, sigue sí, de diversas formas, sobre todo ahora con los programas de ayuda de gobiernos, en muchos países siguen todavía vigentes ese tipo de mecanismos de ataque. Sí, ahí lo último que vi fue que también le pedían a la gente por el tema de la vacunación que le dieran datos hasta el home banking. Increíblemente hay gente que se lo daba y bueno, de esa manera también podían acceder. Yo, por lo que todavía recuerdo, por ejemplo, en un primer momento era al no poder montar bien las VPN, directamente exponían solamente, o sea, exponían, por ejemplo, a nivel, hablando un poquito de VoIP, exponían las plataformas, las PBX, las exponían para que por lo menos la gente pudiera seguir atendiendo las llamadas o realizarlas, y para eso las exponían a veces con filtros muy escasos. Básicos. Claro, muy básico, un file to any y nada más. Y así también No, ni la siquiera a rompían. veces, sí, ni siquiera a veces, sí, digamos, ni siquiera algún elemento preventor, como se puede decir, ¿no? Porque fue solamente un software, sino en general, o sea, el mismo desconocimiento de cómo funciona el protocolo o cómo funcionan los protocolos, digamos que simplemente es poner los puertos y, y sin ningún tipo de, o sea, solamente para dar solución al problema, ¿de acuerdo? Pero no pensando en que, digamos, de forma, digamos, reactiva, en donde digamos, se sabe que todos los protocolos tienen debilidades, entonces, entonces es como cuando ahora pones un servidor de correo, ¿no? O sea, pones el servidor de correo y a los 3 minutos hay una dirección IP, digamos, de Países Bajos, de China, de N países en donde ya están intentando vulnerar el servidor de correo. Exactamente lo mismo pasa con los servidores de voz sobre IP. Uno, digamos, basta con exponer zip, ¿de acuerdo? Y ese servidor ya está ya sufriendo ataques a nivel, digamos, ataques a nivel zip. Entonces, ahora, a nivel web es mucho más complejo todavía el asunto, ¿de acuerdo? Entonces, pero eso es así, ¿no? Eso pasa así y mucha gente lo hizo de esa forma, ¿no? Qué bárbaro. ¿Y cómo ves actualmente la seguridad que aplican las empresas a sus plataformas? ¿Las han incrementado? ¿Están siendo preactivos o activos en este tema? Mira, desde mi punto de vista, ya desde hace un tiempo ya hay un mayor, evidentemente, por la cantidad de información y porque la gente, digamos, siempre en general, ¿de acuerdo? No solamente gente de sistemas, sino ciudadana a pie, que tiene un concepto más claro de la seguridad. Ya no es solamente lo que pasaba en ¿cómo se llama? En las películas, como yo siempre digo, ¿de acuerdo? Y eso se acabó cuando Snowden empezó a desnudar todo lo que pasaba en realidad, ¿ya? Ya la gente, digamos, o sea, y en general a nivel empresarial, ya existe un mayor cuidado, ¿de acuerdo? Por lo menos con las partes básicas, ¿de acuerdo? Es decir, no exponer cosas que no necesariamente ¿cómo se llama? Tiene que estar expuestas, ¿de acuerdo? Ahora, lo que todavía sigue habiendo es un tema de desconocimiento de, de, de cómo funcionan esos protocolos que estás exponiendo, ¿no? Entonces, se piensa que solamente abriendo y cerrando puertos eso soluciona el problema. Para ciertos escenarios, y esa es la discusión de toda la vida,
eso puede bastar, ¿de acuerdo? Pero en general, digamos, en donde se requiere mucha movilidad y todo tiene que estar en gran medida abierto, todavía, digamos, existe, digamos, ahí desconocimiento a nivel, desde mi punto de vista, desconocimiento de cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, ¿y qué debilidades puede tener el protocolo en sí? ¿De acuerdo? Por ahí, digamos, que al menos Está bien. Entonces, por ejemplo, yendo un poquito al punto del tema de los ataques, más que todo a nivel VoIP, según tu experiencia, ¿dónde apuntan más los chicos malos? ¿Sí? ¿Apuntan a Linux, a Asterix, algún servicio para poder meter por ahí e ir a sacar info para, por ejemplo, lograr autenticar alguna cuenta o algo? Sí, a nivel de VoIP, sobre todo, bueno, existe, digamos, como una tendencia que, valga la verdad, no ha cambiado mucho estos últimos, tal vez 5 años, ¿de acuerdo? Y lo que se ha cambiado son como, digamos, las herramientas que se utilizan para eso, ¿de acuerdo? Antes, cuando, digamos, que llegaban a la PBX, lo que uno podía, digamos que lo que uno podía percibir era automáticamente ataques desde el servicio, sí, ¿de acuerdo? Pero eran ataques, digamos, que se sabía que había detrás de eso alguien, una persona, ¿de acuerdo? Hoy por hoy, eso ya no es así. O sea, hoy por hoy lo que existen son bots, ¿de acuerdo? Son programas automatizados que están recorriendo la internet buscando direcciones IP, rangos y buscando puertos abiertos. Y en función al puerto abierto que encuentre, digamos, va a atacar con una determinada herramienta y va a atacar con una determinada técnica. ¿De acuerdo? Eso, digamos que, y sobre todo a nivel simple son, digamos, ataques muy, muy sucios, como se dice, ¿de acuerdo? No son muy preparados esos ataques, valga la verdad. ¿De acuerdo? O sea, intentan ataques por fuerza bruta y ahí se pegan del protocolo y si no hay un elemento proactivo que esté, digamos, vigilando eso, eso puede estar ahí por días, meses inclusive. ¿De acuerdo? Y ahí es donde viene la debilidad en realidad. No tanto por el ataque en sí, sino por la duración del mismo. ¿Ok? Eso es con respecto a sí, ¿ok? Que es el primer vector. El otro vector es la parte web, ¿de acuerdo? O sea, que es la parte un poco, de pronto puede ser mucho más delicada inclusive que sí, ¿ok? Porque normalmente las debilidades a nivel web son mucho más rebuscadas, ¿no? Espero que el término se entienda, o mucho más desconocidas, o mucho más manuales inclusive, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, no es que tiras un robot ahí que empieza a buscar, no es tanto así, ¿de acuerdo? Entonces, desde mi punto de vista, digamos, o sea, el segundo vector es la parte web, y si bien es cierto, valga las verdades, se ha avanzado un montón en temas de seguridad web, no tanto vienen por, y hablando de voz IP, o sea, y no me da pena, digamos, hablar de marcas, digamos las interfaces web de Isabel, de FreePBX, que están muy bien hechas, se han avanzado mucho, mucho en ese sentido, donde prácticamente no hay mayor reportes de vulnerabilidades, pero no es tanto esas interfaces, sino otras herramientas que por necesidad, O dependencias. exacto, o dependencias de, digamos, de ello, ¿no? Que complementan de alguna forma la interfaz web o necesitan, se necesita para ciertos desarrollos o meterle un CRM o meterle hasta un WordPress, he visto por ahí en alguna implementación que no tiene nada que ver con ¿cómo se llama esto? Con voz. Entonces, por ahí viene el Billing. tema, de acuerdo? O sea, por ahí viene el tema, no necesariamente viene por las propias interfaces web que han evolucionado una barbaridad y eso es un gran acierto de ¿cómo se llama? De las desarrolladores que están detrás de ello, sino viene más que nada por los software tercero que van metiéndole digamos, a la implementación. Por ahí viene el tema. Claro.
Te hago una pregunta, Juan. ¿Y cuál podrían ser las herramientas de análisis definitivas, si hay alguna, para generar alarmas o analizar logs? ¿Qué hay? ¿Qué se podría hacer ahí? Pues en realidad el tema, o sea, no es que existan herramientas definitivas, ¿de acuerdo? Y eso va a ser una discusión de siempre. Hoy día justo estaba viendo, digamos, este, un comentario que hizo Pablo en un, ¿cómo se llama? En un foro de Facebook, que yo de verdad que usualmente no participo mucho en foros ni nada, pero o sea, una persona respondía que ya, mira, utiliza esto. O sea, un conjunto como de 6 cosas, ¿de acuerdo? Y yo entre mí decía, sí, pues es válido en realidad, ¿de acuerdo? O sea, digamos, cifrar, utilizar Fight2One, utilizar Fiverr, utilizar, ¿cómo se llama? Utilizar una herramienta, digamos, de monitorización, utilizar Sixlog, o sea, en realidad el tema es, no es que exista, digamos, digamos, como una pauta definitiva, ¿de acuerdo? Eso va a cambiar, evidentemente, de acuerdo a la ¿cómo se llama? Al escenario de implementación, ¿de acuerdo? En escenarios de implementaciones muy complejos, donde vamos a decirle las cosas como son en voz sobre IP, donde pasa mucho dinero, porque las llamadas son dinero, ¿ok? De pronto hay sin necesitar elementos mucho más proactivos, mucho más complejos que un simple firewall, ¿de acuerdo? De repente ahí necesito poner, digamos, no necesariamente, digamos, un firewall, sino también IDS, IPS, que no necesariamente son software complejos, sino pequeños software que lo que hacen es estar detectando, digamos, estos ataques y de alguna manera reaccionando, o sea, digamos, teniendo una defensa proactiva, ¿no? Pero de pronto si soy una PBX, digamos que tengo una PBX en la nube, de mi empresa, con unas 50 extensiones, y tengo mi TrocarZip, de pronto ahí me basta con tener un Fiverr y por ahí Fight2One, y se acabó. Porque en realidad, como les digo, o sea, hoy por hoy los ataques más vienen de cara a robots, ¿de acuerdo? Salvo que sea ya un ataque de espionaje industrial, muy focalizado, como se dice, APT, en temas de ciberseguridad, ya donde, y que no es algo que, ¿cómo se llama? Que sea humo, como se dice, porque existe, ¿ya? Donde estén persiguiendo digamos, cómo infiltrarse en una empresa, entonces, y donde ya utilizan otros tipos de técnicas mucho más elaboradas, en realidad, hoy por hoy el tema es protegerse mucho de robots que están en Internet. Lo que sí es, evidentemente, hay como 3, 4 elementos que siempre uno tiene que tener: mínimo un firewall, ¿de acuerdo? Aunque, como digo, va a depender mucho del escenario. Un elemento proactivo para proteger servicios de consola como SSH, ¿ok? Porque SSH también lo atacan. Y si bien es cierto, la gente hoy por hoy ya sabe utilizar un poquito más SSH y sabe protegerse un poquito más, pero igual basta una falla de configuración y están adentro, ¿ok? Si hablamos de voz en general, cualquier elemento proactivo que proteja voz, que proteja protocolos, sí, perdón, ¿de acuerdo? Fight2One, Check, el mismo Snort, un firewall perimetral que digamos que tenga los filtros para proteger, para detectar ataques a nivel, sí, cualquier elemento proactivo, ¿de acuerdo? Que no sea pasivo, o sea, como un firewall, sino proactivo, ¿de acuerdo? Y si es que ya quiero irme un poco, dormir un poco mejor, ¿no? Tener algo como, digamos, un iOS, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el otro software, digamos, un Savix, ¿no? O sea, de hecho, digamos, Intexia me un curso muy bueno, digamos, de Savix, ¿de acuerdo?
y de alguna forma esas métricas me ayudan a detectar ciertos comportamientos, digamos, que no están, digamos, dentro de lo normal, ¿no? Pasa por ahí, ¿no? Ok, y en ese caso, por ejemplo, ¿cuáles serían las herramientas de seguridad defensiva y ofensiva? Pues, a ver, en mi caso, o sea, a ver, eh, yo siempre digo, digamos, o sea, así al igual como el tema de hoy por hoy, ya no hablamos de solamente desarrolladores, los de desarrollo de infraestructura, ¿de acuerdo? Ahora hablamos de DevOps, ¿de acuerdo? Al igual que, ¿cómo se llama? Ahora ya se está hablando ya no solamente de DevOps, sino de DevSecOps, es decir, como meter seguridad a la parte de DevOps. De la misma forma, ya no se puede hablar de gente que solamente sepa defender, ¿de acuerdo? Sino también tiene que saber atacar para probar sus medidas defensivas. ¿Okay? O sea, entonces, de ahí hay varias herramientas en realidad. O sea, por ejemplo, de nada me sirve encontrar una receta, digamos, para implementar File to One para proteger, ¿cómo se llama? Si es que en realidad no sé atacar, no sé probar efectivamente que File to One va a reaccionar ante un ataque así. ¿De acuerdo? O lo mismo si va a reaccionar ante un ataque de SSH o si va a reaccionar a un ataque web, ¿de acuerdo? Ante un ataque de, digamos, por ejemplo, de inyección de SQL. O O sea, ante un CSS, qué sé yo. Entonces, la herramienta que yo utilice, ¿de acuerdo? Defensiva, tiene que ser complementada con la parte ofensiva. ¿Ok? Saber, ok, si voy a implementar algo que dice que me protege de, digamos, de SSH, en el perímetro, por ejemplo, o sea hay, por ejemplo, MikroTik, Fortinet, Palo Alto, o sea, si dice que me protege, digamos, de ataques SSH, entonces tengo que probarlo. no solo quedarnos con el PDF de Juan Oliva para asegurar Isabel o esos que andan por ahí, sino que también hay que saber probar si la seguridad realmente quedó bien. Claro. Y te Bueno, voy a hacer otra pregunta, Juan. sí, ¿Qué tendría que hacer para segurizar nuestra estructura en la nube o en un VPS? ¿Cómo tendría que manejarme en ese ámbito? Porque muchas empresas están llevando sus estructuras a la nube porque les da más confianza, no tienen el equipamiento. Y bueno, con esto con el tema de la pandemia creció muchísimo también la nube. ¿Qué sí, tendría que tener en cuenta ahí en ese caso? claro, o sea, no, es buenísima pregunta porque en realidad, o sea, es decir, si hablamos de nube, tendríamos que hablar facto primero de Amazon, de ahí de Azure, y de ahí de Google Cloud, y de ahí de todos los servicios de VPS que existen, digamos, en donde no podemos levantar una máquina virtual. Entonces, y cada nube tiene su particularidad, o sea, es decir, securizar en Amazon no es lo mismo que securizar en Azure, ¿de acuerdo? O otro proveedor que simplemente me da una máquina virtual, ¿de acuerdo? Entonces, el tema se vuelve muy complejo ahí, ¿de acuerdo? Porque por ejemplo, en Amazon tengo que, evidentemente, manejarme, si voy a meterme a Amazon, tengo que manejarme correctamente con las reglas, digamos, de perímetro que tiene, digamos, Amazon, de las reglas de control de acceso, las reglas, digamos, entre redes y demás cosas. Los security group y todo eso. Y todo eso, o sea, que tú lo conoces inclusive más que yo, Federico, ¿no? Entonces, o sea, pero, ok, listo, ya me fui a Amazon, ya listo, más o menos lo entiendo y lo aplico. Pero me fui ahora a Azure, Y es no, otro Google, mundo.
Es otro mundo. Es totalmente diferente. ¿De acuerdo? Si Y bien en es esos cierto, casos, ¿qué hacemos? ¿Cerramos todo y ponemos una VPN punto a punto a la oficina o cada usuario? es que, como vuelvo a repetir, va a depender de cómo se llama, del tipo de arquitectura que tengas. Si yo solamente voy a proteger un Asterix, me basta, o sea, mi premisa tiene que ser, ¿qué es lo que necesito exponer? De pronto ni siquiera necesito exponer interfaz web, solamente necesito exponer zip para, ¿cómo se llama? Para que la gente, digamos, se conecte y haga tráfico, y haga llamadas, ¿de acuerdo? Entonces me preocupo, me centro solamente en abrir eso y en proteger eso, ¿de acuerdo? Pero de pronto hay empresas, por ejemplo, digamos que call centers en la nube, que es ahí es donde está la complejidad, ¿de acuerdo? Que evidentemente tienen que también por ahí, digamos, tener la interfaz web también abierta, ¿de acuerdo? Entonces, y también también SSH y prácticamente todo, por el tema de WebRTC y el tema de, digamos, de cómo ese tráfico tiene que fluir para que funcione correctamente. Entonces, de pronto ahí sí me conviene que cada usuario que se va a conectar se conecte por una VPN. ¿De acuerdo? Hago una VPN y se acabó. Todo cerrado y solamente acceden por VPN. O sea, que esos serían los servicios que son más susceptibles a ataques. Sí, definitivamente. O sea, la parte zip y la parte, digamos, web. Esos dos. Son Inclusive, los dos vectores. inclusive la parte zip, honestamente, es más controlable que la parte web. ¿De acuerdo? Claro. Porque la parte zip ya conocemos por donde es débil zip. ¿De acuerdo? Hay mucha documentación de eso. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, con 2, 3, 4 medidas bien concretas a nivel zip, puedo estar tranquilo a nivel zip. Zip se puede proteger, o sea, digamos, yo cuando, digamos, implemento, o sea, ya, digamos, de alguna manera, digamos, hay un roadmap que hay que seguir, se implementa, listo, se protege zip y se acabó. El problema viene, digamos, en la parte web, ¿de acuerdo? ¿Cuánto puede cambiar ello, no? Entonces, por ahí pasan las cosas desde mi punto de vista, ¿no? Perfecto. Fede. Perfecto. Si querés hacerle una pregunta más vos. No, Rafa. a ver, El concepto me quedó clarísimo, o sea, no hay una respuesta definitiva, sino habría que analizar los servicios que se están por exponer, ver qué servicios son, si son web, si son zip, si son, bueno, SSH, si ponemos un camalio, bueno, a nivel telefonía hay un montón de cosas. Sí, además, ahí viene, y ya nos están haciendo las ya preguntas es un de algo mundo. Claro, de algo que vamos también íbamos a preguntar, que era el tema del Session Border Controller, también como medida de seguridad. Sí, Eso también hay una polémica, digamos, ¿no? Que se puede, o una línea de discusión que se puede tener, digamos, o pongo un Session Border Controller, o me basta con un firewall con Fight to One. ¿De acuerdo? Hay que ver la escala que tiene también, ¿no? La escalabilidad de tantas cosas. Exactamente, porque evidentemente, y ahí estoy totalmente de acuerdo, digamos, con lo que dice Federico, o sea, de pronto para mi implementación, digamos, de call center, o sea, eso está bien, ¿de acuerdo? Y me funciona y va a funcionar muy bien, ¿ok? Pero si yo soy digamos que un pequeño operador que vende tráfico, de pronto eso ya, porque manejo un flujo de llamadas mucho más alto y ahí ya intervienen otras cosas como el tema digamos, de cuántas llamadas puede soportar, digamos, que una determinada implementación de seguridad. De pronto ahí ya sí un Session Border Controller ya es una solución, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas, ¿no?
¿Ya preguntamos qué servicios son susceptibles a ataques o Sí, todavía no? señor. Sí, Ah, ok. señor. Lo de recién que justamente va. Está unida, está unida. Claro, exacto. Que ahí lo Eh, dejó más que claro Juan con el tema de. Hay dos vectores que son los principales, que es el web y el zip. sí, 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 la verdad que está bien. Eh, ¿Y un integrador se debería de capacitar para hacer todo esto? ¿O cómo crees que lo debería de manejar? Me llamo a un Bueno, integrador, es a una persona que vendió una central telefónica, la quiso poner en su empresa o No, eh, o o en personal de un la empresa que domicilio se. o en domicilio o si no en la nube. ¿Se debería de capacitar un poco a nivel seguridad o solamente cerrando puertos ya es suficiente? Es decir, política de drop y a otra cosa. bueno, yo siempre, o sea, es decir, yo comencé en el tema de la seguridad, como todos, probando cosas defensivas, ¿de acuerdo? Pero en un momento eso ya no basta, ¿no? O sea, porque ya todo se vuelve mucho más complejo y en realidad está el tema de que, ok, ya listo, ya sí, ya le puse seguridad, genial. Pero en realidad, en un mundo donde sabemos que digamos que todo está cambiando a cada rato, Hay que eh, capacitarse. el tema es, o sea, las medidas que estoy utilizando en realidad las he probado, o sea, en realidad funcionan o no funcionan, no solamente porque seguí la receta y ahí nada más, Es, ¿de acuerdo? sí, yo, Entonces, yo por lo menos me he encontrado con colegas que me han dicho, yo le apliqué justo la receta esta, no sé cómo me entraron, pero me lo rompieron. sí, claro. Claro, pero no es tirar líneas por tirar, porque hay que saber qué se está haciendo, ¿no? Pero, bueno, Sí, 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 claro, o sea, el tema es, o sea, como llevando un poco al tema del fútbol, ya no es solamente ser, digamos, que un buen arquero, sino también tienes que ser un buen delantero, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente es saber defender, sino también probar tus medidas defensivas, ¿ok? Sin ser, digamos, que alguien especialista en atacar, ¿de acuerdo? Pero en realidad, o sea, si vas a aplicar una receta determinada, tienes que, digamos, que saber exactamente que eso está funcionando. O sea, es lo que, digamos, que lo que pasa con a veces los firewalls perimetrales de marca, ¿no? O sea, compro un firewall por una N cantidad de dinero, dicen que protege esto, eso, lo otro, pero a la hora de la hora cuando se empiezan a subir todos los filtros, empieza a generar falsos positivos. ¿Y qué hacen? ¿Y qué hacen? Se hacen, o sea, o qué hacen normalmente? Bajan todo, todas las medidas de seguridad y lo dejan como un firewall bonito y simple. claro. ¿De acuerdo? Entonces, pero si yo sé cómo es que funciona eso, ok, ya, puedo granularmente poder probar cada medida, digamos, defensiva y atacar el servicio, ya sea SSH, SNMP, ya sea, si es que, ya sea web, si me va a proteger por ese connection o XSS, cada cosa granularmente la puedo probar a tal punto de dejar bien afinado, digamos, un elemento defensivo. Como digo, o sea, ya sea un firewall perimetral o ya sea un firewall a nivel host, ¿de acuerdo? Ok, mucha gente, digamos, y eso es otra cosa que también, digamos, yo siempre, digamos, digo, se preocupa, digamos, ok, vamos a comprar tal firewall, tal marca, pero en realidad lo podemos resolver de pronto con un IP table front to one y un par de medidas más y afinando bien ese Linux y se acabó, ¿de acuerdo? Exacto. ¿De Entonces, acuerdo? eh, consulta, entonces, como para ser no sé, más ordenado en los pasos. ¿Cuál sería la metodología correcta, ¿no es cierto? O lo más cercano a lo que sería correcto para que una empresa tenga securizada su plataforma. Okay. Primero pensar en que tengo que exponer lo mínimo hacia Internet. Primero, ¿de acuerdo? O sea, mientras menos exponga, menos riesgo.
o menos probabilidad de que puedan vulnerar algo en mi infraestructura. Eso en principio, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué uso para dar visibilidad o no a esos servicios? Un firewall perimetral, un firewall a nivel de host, ¿de acuerdo? Entonces, ok, hasta ahí. Bien. Como tercer paso, si voy a exponer servicios, esos servicios, aunque la mayoría lo son, digamos, son susceptibles a ataques, sí, ya listo. Entonces, ¿qué elementos proactivos voy a poner para, digamos, alertar o bloquear en la medida de lo posible ataques ante esos servicios? Los integro en el perímetro, los integro a nivel de host, ¿de acuerdo? Y por último, el tema de monitorización, que no es porque sea el último, sea, digamos, sea prescindible, ¿no? O sea, es decir, si es que estoy protegiendo un call center y veo que digamos que mi procesador se está yendo al 90 y pico %, que eso ya implica que las llamadas estén entrecortadas, digamos que mínimo necesito alertas o que la memoria RAM se me vaya al pico, que que me envíen SMS, que me envíen correos electrónicos, un Twitter, qué sé yo, o sea, ahora que se pueden hacer tantas cosas, ¿no? Para, digamos, detectar esos cambios anómalos en el comportamiento del servidor, ¿no? O de la plataforma en general, del cluster, de pronto, ¿no? Eso sería Perfecto. como, yo diría, como un roadmap, digamos, que mínimo, ¿no? Claro. ¿Y de dónde vienen los ataques? ¿De qué países? La mayoría de los ataques, ¿de dónde vienen? ¿Hay una forma de saberlo? ¿Y cómo podemos, sabiendo eso, trabajar y protegernos? Pues ahí eso es un tema muy delicado de decir, ¿de acuerdo? O sea, pero acá hay justo la quería compartir es un estudio que hace una organización. Acá en el chat lo puedo hacer, ¿no? Todos, everyone. Acá, all panelists and attendees. Okay. Acá, listo. For everyone, ya. Ok. Ese es un estudio, digamos, a nivel de encuesta que hace esta, eh, esta Ya, ¿no? organización, ¿no? La CA, ¿no? El Communication Fraud Control Association, ¿ok? Que cada ciertos años, digamos, ahora, digamos, hace esos estudios bien interesantes enfocados a voz. ¿De acuerdo? De hecho, que hace como 5 años, 4 años que digamos que la primera vez que escuché de ello, gracias también a un amigo, digamos, de la comunidad. Y esta gente, si, digamos, en una parte de sus estudios, ¿ya? Muestra, ¿cómo se llama? El top de países desde donde se originan los fraudes de llamadas, donde se originan, ¿de acuerdo? Pero también el top de países donde se terminan las llamadas. Es decir, cuando ya te han hackeado, ¿no? O sea, desde qué países, digamos, en qué países se termina ¿cómo se llama? Esa llamada. De pronto, lo más interesante es dónde se termina, ¿de acuerdo? Porque eso también digamos que nos ayuda a determinar, digamos, qué cosa vamos a bloquear, ¿de acuerdo? Ya ni siquiera a nivel de seguridad, a nivel perímetro, ni soft hard, ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Sino a nivel simplemente de día plan, ¿de acuerdo? Y el top, digamos que uno de los mayores porcentajes se lo lleva, digamos, según estos estudios, se lleva Cuba, ¿no? Interesante. Entonces, digamos, donde se termina la llamada. De ahí viene United Kingdom, Tunisia,
Marruecos, Jamaica, países, digamos, sobre todo de África, ¿no? Entonces, sí, Framis de Haití, definitivamente. Entonces, eh, yo pienso que los ataques pueden venir de cualquier lado, ¿de acuerdo? No hay un, ¿cómo se llama? Puede venir, o sea, nos pueden atacar tranquilamente desde Lituania, ¿ya? Pasando por unos amigos, digamos, de España, mismo Estados Unidos, ¿de acuerdo? O sea, de cualquier lado, en Claro, realidad. seguramente Fede preguntó también por el hecho de utilizar el GeoIP, con eso estar un poco más tranquilo, lo cual no es malo, pero es cierto que puede ser desde cualquier Sí, lugar. sí, obviamente, digamos, todos esos mecanismos, digamos, son válidos, ¿de acuerdo? O sea, evidentemente, por ejemplo, hace unos años, digamos, cuando me daba algún asesoramiento para algún proveedor de voz sobre IP, por ejemplo, en ese caso no podíamos aplicar eso, porque en realidad, como el soft switch tiraba, o sea, se conectaba con N proveedores, y los proveedores también tienen replicadores y tienen un montón de, digamos, de gateways tirados por todo el mundo. Entonces, cuando aplicábamos esas cosas, no nos funcionaba, terminamos bloqueando accesos a ciertos operadores. Entonces, pero como les digo, o sea, si es que yo soy de pronto un call center y tengo bien ubicado ¿cómo se llama? A nivel de geolocalización, digamos, con qué países o quiénes me pueden acceder, eso funciona de maravilla, ¿no? Sí, después se te cae todo. Me acuerdo una de las primeras veces que lo implementamos, que nos llama una clienta que había viajado a España y me dice, no me puedo conectar. Sí, Y ahí tal ya, cual. ahí ya poner a mano de las reglas y todo, pero bueno, Sí, 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 eh, tal puede cual. pasar, puede pasar. ¿Y cuánta responsabilidad tienen en los ataques las malas configuraciones o los pocos controles? Porque vos también recién decías el tema del monitoreo, que también hay que tenerlo, porque justamente creo que también eso, hay pocos controles internos, malas configuraciones. Pues mucho, ¿no? Porque yo he visto en empresas muy grandes, muy, muy grandes, cosas como BNC con password de 1 al 6, ¿de acuerdo? O Ahí está. sea, y se acabó ahí tu super fiber, se acabó ahí el file to ban o lo que puedas poner, o sea, ahí se acabó, ¿de acuerdo? O sea, Claro, o firmware de teléfonos que no estaban con el update, y por eso me acuerdo que había un ataque, no me acuerdo si eran de qué marca eran los teléfonos que aprovechaban que si no habían sido, no tenían el upgrade, claro, sí, sí, ahí podían. por ejemplo, digamos, ahora hace poco hubo un upgrade muy fuerte para esos equipos, los GOIP, ¿no? O sea, unos gateways que tenían, digamos, en la parte web ahí una ejecución de código remoto, ¿de acuerdo? Claro, Entonces, claro, o sea, uno dice, ok, ya listo, no, el gateway no va a venir, o sea, el gateway, aunque ahora con ese tema de, con el tema de la pandemia y todo eso, ha bajado mucho ya el tema de tener hardware on-premise, ¿de acuerdo? claro. Pero ¿quién pasa ahí un análisis de vulnerabilidades a esos gateways que se compraron hace como 4 o 5 años, que funcionan fenomenal, pero esas interfaces web, esos firmwares, digamos, hace cuánto no se actualizan, ¿no? De hecho, Exacto. también, digamos que hace poco, hace un par de años, hubo un problema, digamos, con MikroTik en eso. Hace una semana, Fortinet, digamos, se publicó, digamos, una vulnerabilidad en la VPN de Fortinet. O sea, Sí, desde empresas muy chiquitas hasta empresas millonarias siguen teniendo problemas, ¿no? Entonces, eso implica mucha responsabilidad de cara a nosotros, porque yo me incluyo los integradores, ¿cómo se llama? Que empresas confían en nosotros para de alguna manera, o sea,
ya no solamente implementar, sino también brindar seguridad, ¿no? Porque todo lo que implemente tiene que ser seguro. Perfecto. Juan, muchísimas gracias y ahora vamos a pasar a las preguntas de la gente, que hay varias. Súper interesante todo. Excelente. Pablo, ¿quieres Muchísimas comenzar con gracias, las Juan. preguntas Sí. o las A lanzo ver. yo? Como vos quieras, Gaby, ¿eh? Eso. Voy a decirte las primeras que tenemos acá. De Franmi, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Franmi pregunta, ¿qué fiable es usar SRTP, ya que desde la PBX hasta el proveedor será cifrado, pero luego desde ahí en adelante no viaja cifrado el tráfico? Sí, entiendo perfectamente la pregunta. Pues la seguridad se acaba en donde se deja de cifrar. ¿De acuerdo? O sea, ahí se acaba. O sea, uno, digamos, en ese sentido, hablando específicamente de eso, ¿de acuerdo? Del cifrado, uno lo controla hasta su punto. O sea, hasta el punto que uno cifra. ¿Ok? Luego, ya no. Ya no. Entonces, ahí es donde uno pierde el control. Ahora, a menos que el proveedor también te ofrezca tráfico cifrado, ¿de acuerdo? Que de verdad que yo prácticamente no conozco, ¿de acuerdo? Y ya podrías, digamos, garantizar todo eso, ¿de acuerdo? Lo que ahí está uno garantizando es su responsabilidad, ¿de acuerdo? A la hora de cifrar. O sea, yo cifro, entonces yo me hago responsable de mi tramo. A partir ya del proveedor hacia arriba, ya es otra responsabilidad y ya digamos que ahí digamos los niveles de riesgo son los mismos, ¿de acuerdo? Entonces pasa por ahí, ¿no? Perfecto, Juan. Bueno, Mauricio también, bienvenido. ¿Qué recomienda Juan para asegurar una aplicación web RTC en la nube? Por ejemplo, FOP2 en Amazon, DO similar. Ok. En realidad, la primera medida es que si no la necesitas poner, no las pongas. ¿De acuerdo? O sea, eso es el primer. Lo otro, si necesitas, digamos, acceder, hay muchos mecanismos, ¿de acuerdo? De hecho, que pasando por una VPN, que es lo más, digamos, tradicional, hasta digamos, hasta uno puede, digamos, con solo habilitar SSH y tener túneles SSH, puede uno alcanzar esa interfaz web. Es decir, yo tengo mi VPS y solamente expongo SSH y lo aseguro a no poder. ¿De acuerdo? Y a través de SSH hago el túnel y de esa forma llego a la interfaz web. Y es una medida súper, digamos, económica, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista, porque no necesito implementar VPN ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Ya luego sí, ya uno puede, ya si uno tiene más recursos, más, digamos que más dinero, más presupuesto, uno puede ya apelar a cosas como, digamos, un Web Application Firewall o firewalls que tengan WAF, ¿no? Web Application Firewall incorporados, ¿de acuerdo? Ya eso ya va a depender mucho, pero en realidad puede ser una solución muy económica aplicando túneles SSH hasta poner algo muy costoso como un firewall de perímetro. Ahí Freddy pregunta, o sea, se habla mucho de seguridad, sí, pero ¿qué tan seguro es el IAX, protocolo IAX de Asterix? En realidad son muy pocos. En realidad yo diría que prácticamente no existen ataques hacia IAX. Okay. IAX se utiliza, dijimos que evidentemente para troncalizar dos PBX Asterix de manera sencilla. ¿De acuerdo? O sea, aparte de IAX es binario, entonces, o sea, su flujo de voz y datos pasan por el mismo puerto. ¿De acuerdo? Mucha gente utiliza inclusive IAX. Yo recuerdo al inicio, cuando proliferaban los ataques ZIP y no había tanta información como existe ahora, ya acerca de ZIP, prefería exponer IAX, porque prácticamente no existían, digamos, herramientas o ataques y nada, ¿no? Entonces, pero el mundo es ZIP y no va a cambiar, ¿de acuerdo? Por lo menos
bueno, ahora que hablamos de WebRTC y evidentemente a eso todo apuntamos, ¿de acuerdo? Pero digamos que el 99% de todos los asuntos sí, ¿de acuerdo? Y por eso es también que han aumentado mucho ¿cómo se llama? La información respecto a ello, ¿no? Hay mucha información acerca de sí, o sea, sí es un protocolo genial, o sea, más allá de las debilidades que puede tener, o sea, lo que se puede hacer con Ciber es impresionante, ¿no? Ahí te hago para englobar un poquito las preguntas. Preguntan mucho el tema de qué firewall sin Microtech, o sea, más que todo para la nube. ¿Qué recomendás para call center? A ver, más que marcas y más que presupuestos, yo diría, digamos, en perímetro, pensar, ¿en dónde voy a poner el elemento de seguridad de perímetro? ¿Adelante de la PBX o integrada a la PBX? ¿De acuerdo? Esa es la pregunta que tendría que hacerme, digamos, antes de pensar si Fortinet, si MikroTik, si de pronto un IP Tables, no. O sea, ¿en dónde voy a proteger el perímetro? ¿Con un elemento externo o dentro de cómo se llama? O en la misma PBX. En muchos de los casos, de verdad que basta con cómo se llama, con pensar en proteger la PBX con un firewall standalone, con un firewall, digamos, metido ahí dentro ¿cómo se llama? Del mismo Linux, de la misma PBX. En muchos de los casos. Yo diría que más del 50%. Okay. Excelente. Dos últimas preguntas rápidas. En Docker, ¿cuáles cosas se deben asegurar para implementar VoIP? Ok, sí, no, ahora que, o sea, Docker, yo utilizo Docker, digamos, casi todos los días, y gran parte de la culpa la tiene Federico. ¿Cómo se llama? A ver, lo primero es, o sea, eso es un tema muy grande, ¿de acuerdo? Pero yo diría que la primera medida es no ejecutar Docker como root, ¿no? O sea, no ejecutar los contenedores como root, ¿de acuerdo? Y si lo vas a necesitar ejecutar como root, ¿de acuerdo? Saber que, que por ahí tengo una brecha. Entonces pensar que eso desde ya por temas de funcionalidad, ¿ok? Porque a veces es así, ¿ya? Necesita root el contenedor, ¿ya? Entonces, si lo voy a manejar así, entonces tengo que ya pensar, digamos, de que eso tiene que ser protegido al 100%. Ok. Ahí, bueno, ya el tiempo se nos acabó, quedan unas preguntas, pero de última después la podemos ver. Sí, claro. En el curso, les recomendamos el curso que empieza mañana. Vamos a ver mucho de todo esto. La verdad que es una muy buena oportunidad capacitarse con Juan en todo lo que es seguridad en VoIP, sobre todo en Asterix. Se van a ver todos los temas, tanto seguridad ofensiva, defensiva, análisis. La verdad que un lujo y estamos muy contentos de que, muchas gracias a ustedes. de que puedas estar y compartir este conocimiento. Es buenísimo. Y bueno, ya que entramos ahí, ahora Gaby va a hacer un sorteo, ¿sí? Para los que están presentes, donde hay uno que va a estar más que contento y hay dos que van a estar contentos también. Pero hay uno que va a estar muy contento porque tiene una beca completa. Así es. Así es. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Este tema, la verdad, es súper interesante. Gracias a ustedes, Gaby, porque estamos muy, ¿cómo se dice?, sensibles en este tema, ¿no? Porque podemos ser atacados en cualquier momento. Así que es súper interesante. Los invito a que tomen el curso mañana. Vamos a hacer un sorteo, como dijo Pablo. Tenemos una beca para el curso de mañana y 2 cupones de descuento, el 25% de descuento para el curso. Ya voy a hacer el sorteo ahora. Los ganadores tienen que estar ahora en el webinar. Si hacemos el sorteo y no está, pues entonces los que vienen después. ¿Cómo se dice, Pablo? Se me fue la palabra.
Los sustitutos, los que vienen, vamos a hacer los 5. suplentes. Los suplentes. Suplentes, ay, perdón, muchas gracias. No, no hay problema, Entonces voy a mostrar ahora, tenemos 119 personas inscritas. ¿Listo? Aquí está. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, ¿Sí se ve, podemos Pablo? verla, perfecto. Perfecto. Acá están todos los chicos, 109, pero se les fue más. Vamos a comenzar. Fede siempre es el experto en hacer los sorteos, esta vez me lo dejó a mí. Sí, no, es que ya sabemos que sos hiper capaz, así que ya está. Tratando de confirmar las opciones del sorteo, vamos a ver si aquí lo podemos hacer para tener suplentes. Ganadores 1, suplentes vamos a aumentar a 5 porque no tenemos tantas personas. Entonces lo que vamos a hacer, Pablo, si te parece, el primer ganador va con la beca, Exacto. segundo y tercero van con el código. Bien, ¿Sí? vamos. Así hacemos uno solo. Listo, tambores. Vamos. Suena chévere, ¿no? Vamos a ver si están presentes. Luis Fernando Herrera es el ganador de la beca. A ver si está. Luis, ¿estás acá? A ver. Vamos a ver, lo busco rapidito. Luis Alvear, Luis Fernando Herrera, no está. Suplente. Vamos, con Martín Mota primero. Martín Criado. Tampoco está, me parece. Tampoco está, wow. Enrique Vasconcelos, ¿está o no está? Necesitamos que te vaya a la beca. Enrique Mano, Fernández, Enrique José Fernández, Calero. Enrique No. José. No. ¿Qué pasó, chicos? Cristian Palacios. Cristian Palacios. Tampoco, no se quiere ir la beca. No sé qué es. No sé. No se quiere ir. Hay alguna mano por ahí, ¿eh? Hay alguna mano, sí. Rafael tampoco está. Vamos a ver si Vinicio está. Y tampoco está, voy a tener que volverlo a hacer. A repetir nomás. A repetirlo, denme un minuto. Pongamos más suplentes. Vamos a buscar. También podemos hacer más suplentes. Esta es la parte más interesante. Me va a tocar esperar un minuto para poderlos poner. Ahí están acá, perfecto. Vamos a poner más suplentes. Déjame ver si lo puedo hacer. Martín Mota. Ay. ¿Ahora qué hacemos? Porque Martín Mota acaba de aparecer. Dice que había ido al baño. Está, perfecto, Martín. Okay, bienvenido. Martín, Está bien, perfecto. Entonces Martín se lleva la beca completa. La beca completa. Felicidades, Martín. Dame un segundo. Voy a poner el Open Webinar, que lo tengo que volver a hacer, chicos, para los 2 códigos de descuento. ¿Ya? Tengo acá. Esto es solamente un minuto. Martín, felicidades. Sí, creo que está más que contento. Por un Ay, momento sí, creo que se puso nervioso. Chévere. Perfecto, me encanta. Ahora necesitamos sortear los 2 códigos. Qué suerte. Yo en los sorteos no tengo la suerte esta de una beca completa. Yo también, soy bastante... No gano ni un sorteo nunca. No, yo tampoco. No. Pero me encanta que ganen las personas. Vamos a poner 5 ganadores 2, suplentes. Gaby. Voy a poner 2 ganadores, 5 suplentes. Vamos a ver. Chicos, a ver. Vamos a ver. 2 más. Por los códigos de 25% de descuento para el curso. Carlos Venciela y Cristian Barrientos. A ver. ¡Ay, se fue Carlos! Muy bien. Muy Felicidades, bien, Carlos. Exacto. A ver, muy bien. ¿Y Cristian está o no está? También está Cristian. Ay, muy bien. Felicidades, chicos. Yo les voy a contactar directamente para emitirles el código, enviarles el código y darle a Martín su beca completa para mañana. Muchísimas gracias. Con eso estamos, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Juan.
Fe, gracias Gaby. Gracias Juan, gracias a todos. Nos vemos mañana en el Gracias, curso muchas para gracias. los que se animen. Hay mucha información para aprender mañana, así que los invitamos a que se registren directamente en la página web de Texper Gurú y el video del webinar va a estar subido en nuestro canal de YouTube de Open Directo. Gracias a todos, que tengan buenas tardes. A ver, un segundo. ¿Algo nos respondieron? Sí, ahí, no, ahí estamos. Listo entonces. Bueno, muchísimas ¿Está todo gracias bien? a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, hasta luego.